Saludamos ya a la invitada que nos acompaña esta noche. Viene del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y es Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso. Señora Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida a La Noche en 24 horas. Muchísimas gracias. Bueno, era lo previsible, ¿no? Al fin ha habido ya una primera votación en esta sesión de investidura que se presume va a ser definitiva. En cualquier caso lo será, porque sea o no sea investido el candidato, si no lo fuera, se disolvería el Parlamento. Pero ya decimos, sin grandes sorpresas la sesión de hoy, al menos en lo numérico, ¿no? En lo numérico y en la mayor parte del debate podríamos decir que sin sorpresas. Incluso en los puntos broncos, como citaba anteriormente, tampoco hubo sorpresas. Se esperaba que hubiese ese intercambio no con esas palabras en concreto, pero sí un intercambio de opiniones con mayor intensidad que el resto del debate. Así que sin sorpresas, pero previendo que el próximo sábado sí que tendremos presidente del gobierno, de un gobierno que va a ser complicado, que va a necesitar mucha voluntad de diálogo y mucha cintura, pero por fin desbloquearemos la situación de este país. Cambiar las cañerías sin cortar el agua. Es una frase de Adolfo Suárez que ha traído al principio y al final de su debate, de su discurso, de su intervención inicial, Albert Rivera. Va a ser Ciudadanos, por utilizar el símil, y por supuesto ensalzando esta profesión tan honorable. ¿Va a ser Ciudadanos el fontanero de la política española en esta etapa? Nosotros preferimos ser útiles que sentirnos importantes, así que si tenemos que ser el fontanero para desbloquear esta situación y para que en el país existan los cambios que se necesitan, por supuesto que lo seremos, y además lo seremos sin complejos y nunca pensando en nuestra formación política, sino pensando en el interés general del país. ¿Y las cañerías estaban muy obstruidas, creen ustedes? Bueno, como bien dijo el presidente de mi partido, había algunos trozos de las cañerías, algunas partes por las que a lo mejor no pasaba agua limpia, pasaban aguas grises o aguas negras, pero que también tendremos que mirar esos filtros para que el agua siempre sea transparente. Bueno, es el símil que ha hecho Albert Rivera y, lógicamente, bueno, pues es fácil utilizarlo para comenzar la entrevista. Bueno, ha habido un aviso por parte de Albert Rivera a Mariano Rajoy en su intervención, todos lo hemos oído y lo hemos interpretado así, y es la advertencia o el toque de atención de que, cumpliendo las exigencias que van en el pacto de los 150 puntos, ha dicho concretamente, la legislatura irá muy bien. ¿Se pone en algún plazo, a medio plazo, a corto plazo se irán viendo ya los cumplimientos o incumplimientos? ¿Cuál va a ser el tempo en el que se apliquen esas exigencias, que serán medidas concretas? Bueno, en el acuerdo que se firmó, en el que estaban esas 150 exigencias, de las cuales hay que repetir que 100 también se encontraban en el acuerdo con el Partido Socialista, ya se marcaban plazos para algunas con un ámbito inmediato, otros con un ámbito de 3 meses, otros con un ámbito de 6 meses y otras a lo largo de la legislatura, previendo incluso un incremento de presupuestos entre el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto, suponiendo que tendremos una legislatura larga. Pero lo que él ha querido decir es que la voluntad de diálogo no se quede solo en palabras, sino que realmente sea una realidad. Yo entiendo que, aunque hoy el Partido Popular decía que había tendido la mano al diálogo, realmente no es que la haya tendido, es que no le ha quedado más remedio que tenderla, porque así lo han decidido los ciudadanos de este país. La parte central de los 150 puntos que pactaron ustedes en verano, Partido Popular y Ciudadanos, el candidato ha remitido a su intervención en la anterior sesión de investidura, a finales de agosto, principios de septiembre, pero lógicamente los 150 puntos siguen ahí y son plenamente válidos, ¿no? Son válidos porque el pasado lunes la ejecutiva de mi partido, de la cual formo parte, ratificamos ese acuerdo, porque ese acuerdo era válido para la sesión de investidura anterior, pero el pasado lunes, repito, lo hemos ratificado. Nos hubiese gustado muchísimo que en agosto el Partido Socialista se hubiese sentado con nosotros, porque con sus escaños y los nuestros hubiésemos conseguido un paquete de reformas muchísimo más ambicioso y no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, que han acabado regalando una abstención por problemas internos. Nos hubiese gustado que hubiesen tenido altura de miras en ese momento, pero hay que mirar hacia adelante, y lo que estamos seguros es que por lo menos esas 100 medidas que estaban en el acuerdo con el Partido Socialista y en el acuerdo con el Partido Popular se lleven a cabo y que no se bloqueen. Por lo menos no tendría sentido si ya ambos se han comprometido a ello. Por lo menos 100, dice usted, o sea, ya rebajan un poquito la exigencia. No, digo el Partido Socialista. Nosotros, por supuesto, que vamos a pillar... Que lo apoye el PSOE, ¿eh? Exacto, o sea, el Partido Socialista, ¿cómo va a decir que no a un pacto de Estado por la educación al cual se ha comprometido? ¿Cómo va a decir que no a las bajas de maternidad y de paternidad iguales? A esas cosas se ha comprometido. Entonces, cuando hablamos de esos 100 puntos, es que nos hemos definido, así nos han definido, como aquellos que hablan con los que no se hablan. Como cuando éramos pequeños y dos se enfadaban y dejaban de respirar y venía un tercero para ver si se volvían a hablar. Pues ese es el papel realmente, que aunque parezca infantil el símil que acabo de utilizar,
Al final es lo que ha sucedido. Nos hemos tenido que sentar con los dos para llegar a puntos en común y que se vea que no están tan lejos sus posiciones como han querido evidenciar en todos estos años. El anuncio que ha hecho hoy el candidato a la presidencia, candidato en esta investidura, Mariano Rajoy, sobre la retirada de la efectividad académica de las reválidas, ¿entienden ustedes que iba ya en ese paquete de medidas? Porque el pacto decía que durante 6 meses se congelaría el calendario de implementación de la LOMCE en los puntos en que no hubiese entrado aún en vigor. ¿Lo que se ha anunciado hoy ya estaba previsto? No solo que ya estuviese previsto en ese acuerdo, sino que la semana pasada todos recordarán que ya nuestra responsable de Educación, la señora Marta Martín, ya dijo que estaban teniendo conversaciones con el Ministerio para paralizar esa entrada en vigor de las reválidas. Uno no puede legislar en materia de educación creyendo que tiene la verdad absoluta. Uno no puede creer que la educación es un gasto. Uno no puede creer que cada cambio de gobierno tiene que tener implícito un cambio de ley educacional. Lo que se supone, o para aquellos que creemos en este país, la educación es una inversión y no hay país con futuro que no invierta en educación. Por eso seguimos reclamando el Pacto de Estado por la Educación y por eso hemos dicho que se paralice lo que está. Vamos a sentarnos con todos los colectivos, con los profesores, con todos los que tienen que ver dentro del sistema educacional para llegar a un modelo de consenso y que garantice que en 20, 30 años, independientemente de quién gobierne, no se cambie. Entiendo que a Ciudadanos no le ha gustado ese anuncio por parte de Rajoy. No, por supuesto. ¿No ha sentado bien? Está en el acuerdo que hemos firmado. Nos parece bien quizás que lo hayan hecho hoy. Es curioso, o presionados por la manifestación que hubo en el día de ayer, pero era un compromiso al que habían llegado. Lo que pasa es que cuando acabó la sesión de investidura, algunos de los ministros o algunas de las posiciones del Partido Popular quisieron renegar esos 150 puntos, esas 150 exigencias, pero al final, como podemos ver, si quieren dialogar, si quieren una legislatura con cambios y que salga adelante, pues tendrán que ceder también. Bueno, abro la mesa a nuestros colegas, a los analistas de esta noche, empezando por Manuel Cerdán. Tu pregunta, Buenas Manuel. noches. Yo creo que el grupo de Ciudadanos se debe sentir esta tarde orgulloso por la intervención de su líder, porque yo creo que ha sido una de sus participaciones parlamentarias más convincentes y brillantes, ¿no? Y creo que también la más centrista de todas, ¿no? Y eso es lo que le quiero preguntar, por el centrismo de Ciudadanos. ¿No tienen miedo ustedes de que ese velero, navegando en medio de 2 portaaviones, por la derecha el Partido Popular y por la izquierda el Partido Socialista, en algún momento determinado las aguas lo arrastren o sea subsumido por esa oleada? O sea, ¿no creen ustedes que en esta legislatura ser de centro, cuando la gente busca más extremos, no puede provocarles a ustedes una legislatura bastante activa, convulsa? ¿Lo han estudiado internamente? ¿Es un riesgo político ese? Quizás, como no llevo mucho tiempo en política, yo le puedo decir que la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. No quiere extremismos, no quiere que uno se base o se empodere con una ideología determinada para decir que tiene la verdad absoluta. La gente quiere ver a políticos que resuelvan los problemas que tiene cotidianos y que saquen el país hacia adelante. Desde el principio, casi desde que nos expandimos a nivel nacional, se habla de que el centro en este país, qué posición va a tener, si nos van a comer por la derecha, si nos van a comer por la izquierda. La realidad es que a día de hoy hemos sido los únicos que hemos sido capaces de sentarnos a negociar y la gente lo está viendo. Y cuando nos vean trabajar, verán que estamos aquí para trabajar por todos, incluso por los que tienen pensamientos más radicales o que no nos voten. Pero cuando se habla de esos malos augurios, de esos malos presagios, déjennos trabajar y la gente verá que lo que busca realmente es coherencia, lo que busca es que se le solucionen los problemas y lo que busca es que se deje a un lado la política circo y la política espectáculo y que se respete a la Cámara y a las instituciones como se tienen que respetar, porque al final nosotros somos representantes legítimos del pueblo. El otro día el señor Rivera llamó por teléfono a Rajoy para preguntarle si el pacto estaba vigente antes de votar en la investidura, ¿no? ¿Ustedes confían en esos 150 puntos que el Partido Popular los va a cumplir y que eso está afirmado y está ahí arraigado? ¿Tienen plena confianza? Yo desconozco lo de la llamada a la que usted hace mención, pero no es que nosotros confiemos. Si nosotros confiásemos en el señor Rajoy, estaríamos en un equipo de gobierno con él. Nosotros lo hemos dicho, no es nuestro candidato, no es nuestro proyecto, no confiamos 100% en el señor Mariano Rajoy, por eso vamos a hacer una oposición constructiva. Pero sí que creemos en esos 150 compromisos. Yo he estado en el equipo de negociación, no fue una negociación sencilla. Hasta el último día por la noche hubo tensión en unos puntos determinados que entendíamos que tenían que haber sido más sencillos de negociar de lo que realmente fueran, pero que al final se arrancó un compromiso. Sinceramente,
sinceramente yo no creo que el Partido Popular se comprometa a algo y luego no lo haga, sobre todo porque el bien más preciado que tiene una persona y un partido político es la palabra. Y si ya estamos poniendo en cuestión la palabra de los equipos de negociación, pues difícilmente podremos sacar este país adelante. Antonio. Lo que pasa es que el Gobierno puede decir que por falta de dinero, por ajustes presupuestarios, no puede cumplir algunos de esos puntos que ustedes acordaron con ellos, ¿no? Claro, a mí me sorprende lo mal que se llevan Ciudadanos y Podemos, dos partidos nuevos y que están poco tiempo en la política y sin embargo, bueno, los líderes se fueron a tomar cañas en un programa de televisión, pero luego entre ellos se llevan mal. ¿Ustedes tienen como socio prioritario el Partido Popular y esas medidas que ustedes han acordado las van a aplicar solo con el Partido Popular o van a hacer, lo digo porque ustedes más PSOE más Podemos tienen una amplia mayoría parlamentaria que, por ejemplo, en puntos decisivos importantes para la sociedad como la ley de educación junto al Partido Popular, que creo que sería lo mejor, que todos se pusieran de acuerdo, pero pueden sacar adelante? ¿Ustedes van a entenderse ahora con Podemos y con PSOE si es necesario para sacar esos puntos en contra del Partido Popular? Lo primero, nuestros socios prioritarios son los ciudadanos, no es ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Podemos. Hay que explicarle a la gente cómo se está trabajando en el Congreso, porque pueden ver el enfrentamiento entre dos líderes, yo creo que más bien propiciado no tanto por el líder de mi partido, sino quizás por el del otro partido al que usted hizo mención, pero en las comisiones se está trabajando y se está votando y se está negociando y se están llegando a acuerdos y a votaciones unánimes. Independientemente de que sea Podemos, de que sea cualquier partido independentista, que sea el Partido Popular o el Partido Socialista. ¿Me habla del futuro o del pasado? No, le estoy diciendo lo que está pasando ahora en las comisiones, lo que está pasando ahora. Y de hecho, hace 2 semanas, por ejemplo, nosotros, iniciativa nuestra, llevamos un proyecto no de ley, una propuesta no de ley sobre pobreza energética y cosas de la vida, que el único no votó a favor fue Podemos y Esquerra Republicana. Con lo cual, yo lo que le digo es, por supuesto que hay distintas formas de votar y por supuesto que va a haber distintos acuerdos para distintos métodos. Por ejemplo, en el sector energético, o el Partido Popular recapacita y sabe que es necesario que cambie la tendencia en materia energética de este país, o pasará como sucede en la Comisión y se acabará votando desde la oposición. Hay una oportunidad única en este país, es que la oposición tiene capacidad legislativa, que se acabó el decretazo, se acabó la imposición a la fuerza de la voluntad de un gobierno. Por eso digo que dependerá del gobierno y del equipo de gobierno que presente el señor Mariano Rajoy, que tendremos una legislatura más constructiva o más bronca, más larga o más corta. Paulino. ¿Qué tal? Un segundo, Sí. porque me faltó una cosa además, Por supuesto. lo del dinero y los presupuestos. Cuando nosotros nos sentamos a negociar, nos sentamos con nuestro equipo económico y había una hoja de cálculo detrás del pacto, detrás del acuerdo. Yo entiendo que a veces los números no son tan atractivos como los bullets o las frases que salen del acuerdo, pero nosotros tenemos un equipo económico que está ahí y nosotros no decimos que no a los presupuestos y ya está. Nosotros hemos dicho que nos vamos a sentar y que para que se gane nuestro apoyo tendremos que negociar los presupuestos también. Pero por supuesto que nosotros no creemos en la política de la fantasía que quiere gastar sin invertir. Hoy lo dijo Albert. Hay 2 maneras de hacerlo: o intentamos captar riqueza para poder invertirla en políticas sociales o repartimos miseria. Nosotros somos más de la primera opción. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Rodríguez. Buenas a ver, noches. que usted, que lleva poco tiempo en política, me responde sinceramente. A ver. La pregunta es ¿por qué se está desinflando Ciudadanos? Se lo argumento. Sacaron un buen resultado, un espectacular resultado en Cataluña, en las autonómicas. Estuvieron por debajo de las expectativas ya en las primeras generales. Perdieron 8 escaños en las segundas, incluido en Cataluña, donde perdieron 100.000 votos. Pasaron a ser la última fuerza política. Y ahora pues han sacado 0 escaños en Galicia y en Euskadi. La pregunta redondeada es si ustedes también padecen el virus de la temporalidad de los partidos bisagra o partidos de centro. Y en segundo lugar, viendo que hoy al final pues el señor Rivera únicamente se quedaba en el guardián de Rajoy, ¿no creen que igual en futuros periodos hay que ser un poco más prudente? Porque pasar de ser el guardián a todo ese periodo en el cual el señor Rivera y ustedes mismos decían que no nos abstendremos, no votaremos sí, ponemos la cabeza de Rajoy como condición para apoyar al PP, ¿han aprendido alguna lección en este recorrido de exigencias que finalmente no han cumplido? Mira, hay una cosa por la que sí que nos caracterizamos y es que quizás como no llevamos tanto tiempo en política podemos hacer crítica constructiva. En nuestros ejecutivos cada uno manifiesta su opinión, como la considera oportuna y luego se vota. No siempre se vota unánimemente, a veces que hay discrepancias, pero sabemos hacer crítica constructiva porque hay que diferenciar entre la constructiva y la destructiva.
Vamos a la parte de las elecciones. A nosotros quizás nos inflaron demasiado antes de las elecciones generales con distintas predicciones, distintas encuestas, y luego cuando se llegó a las elecciones de diciembre, para algunos el resultado no fue suficiente. Para nosotros, un partido que apenas llevaba 1 año y medio a nivel nacional, que no estaba implantado en todo el país, porque es una realidad y todavía estamos en proceso de implantación, pasar de 0 a 40 escaños a nosotros no nos parecía un mal resultado. Yo entiendo que para analistas que hayan estado estudiando encuestas y tendencias de voto quizás les supo a poco. En las segundas elecciones, pues quizás nosotros no hemos sabido movilizar a nuestro votante y lo hemos reconocido. Hemos salido en rueda de prensa y hemos dicho que quizás no supimos movilizarlo, quizás tenemos que hacer mucho más, quizás nos tienen que ver trabajar para que vean, igual que ha pasado en Cataluña, comenzamos con 3 diputados, estamos liderando la oposición en este momento, porque nos han visto trabajar y saben que trabajando lo hacemos por todos. Elecciones vascas y gallegas no son nuestras mejores plazas y es cierto, enfrentarse a unas elecciones vascas, teniendo en cuenta que nosotros en nuestro programa llevamos que el concierto vasco, pues entendemos que no es razonable porque ya Europa está dictando unas políticas de armonización y nosotros queremos abrir ese debate, pues quizás no es la manera más popular de entrar en una comunidad autónoma como la vasca. Nuestras expectativas sí que es cierto que nos hubiese gustado entrar en los 2 parlamentos. Nosotros aspirábamos a entrar con un parlamentario en cada una de las comunidades autónomas, nos quedamos apenas a 500 votos de entrar con el diputado por Álava, pero no fue un buen resultado para nosotros. Y hemos hecho crítica, por supuesto que sí, y lo que no queremos es cometer los mismos errores que a lo mejor se cometieron en campaña, pero hacemos crítica. En cuanto al no a Rajoy, si nosotros hiciésemos realmente de guardianes de Rajoy o estuviésemos con el proyecto del Partido Popular, estaríamos en gobierno, que no será porque no quieran que Ciudadanos entre en gobierno con el Partido Popular, pero ni es nuestro proyecto, ni es nuestro candidato. Nosotros pedimos regeneración, nosotros pedimos que hubiese cambio, que hubiese voluntad de cambio, no la ha habido. Los españoles han decidido que el señor Mariano Rajoy gane las elecciones y teníamos 2 opciones. O sentarnos, o mejor dicho, irnos de vacaciones en agosto y que el problema lo resuelvan los demás, o decidir, nos quedamos en agosto, vamos a intentar llegar a un acuerdo y vamos a intentar desbloquear nuestra situación. Nosotros hemos puesto nuestros 32 escaños al servicio de los ciudadanos, pero no gratis, sentándonos, dialogando y llegando a acuerdos. Espero haberle respondido a No, bueno, a yo todos. me preguntaba por ese cambio de opinión, porque quiero decir, al final ustedes ponían la cabeza de Rajoy como condición para apoyar un gobierno del PP. Se han aprendido la lección que a veces en política hay que ser prudente y no amenazar con cosas que luego no puedes cumplir. Nosotros analizamos todo lo que decimos, los resultados, cómo lo hacemos, pero si el señor Mariano Rajoy a lo mejor no estuviese en este momento liderando el Partido Popular, a lo mejor estaríamos hablando de un acuerdo más allá de esos 150 exigencias. Repetimos, no es nuestro candidato, no es nuestro proyecto y por eso vamos a seguir en la oposición y vamos a hacer además una oposición constructiva que hace muchos años que en este país no hay. Hay una oposición sistemática, ya que como se hacía todo con mayoría absoluta, pues era más sencillo. Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches. Volviendo al tema del gobierno al que usted ha hecho referencia antes, es cierto que ha habido un debate interno en Ciudadanos, lo ha habido, para ver si se entraba o no se entraba en el gobierno. Hay gente de Ciudadanos que sí estaba de acuerdo en esa cuestión. Y al hilo también del gobierno piensan que, ya que han decidido al final no entrar en el Ejecutivo, Mariano Rajoy va a deshacerse, creen, de los ministros que a Ciudadanos no le gusta. La primera pregunta, nosotros no hemos tenido debate interno, por lo menos no que yo estuviese presente, para entrar en el gobierno del señor Mariano Rajoy, porque era el gobierno del señor Mariano Rajoy. Quizás si hubiese sido una candidatura diferente, un proyecto diferente, con muchísima más ambición de cambio y de regeneración, quizás hubiésemos tenido ese debate. Pero las condiciones eran las que eran y como no podíamos especular, pues con un gobierno del señor Mariano Rajoy, lo que hemos debatido es, nos sentamos a negociar, decidimos ser útiles para los españoles o decidimos como cuarta fuerza ponernos a un lado y que debata el Partido Socialista y que debata Podemos, que sabíamos que no quería debatir tampoco con el señor Mariano Rajoy. No había alternativas, era o un gobierno en minoría o unas terceras elecciones. Entonces nosotros no hemos tenido ese debate porque era el gobierno del señor Mariano Rajoy lo que se estaba hablando. No había gente de Ciudadanos que sí quería entrar en el gobierno. Dentro de la ejecutiva nacional de nuestro partido, en las que yo he estado presente, le garantizo que no hemos debatido si entrar al gobierno con el señor Mariano Rajoy. Quizás si hubiese sido un equipo distinto, quizás hubiésemos tenido ese debate, pero no lo hemos tenido porque no ha habido la circunstancia de pensar en esa alternativa. Y en cuanto a lo segundo que me... Si cree que el presidente va a deshacerse de los ministros que ustedes critican más, si les va a hacer ese regalo. La verdad es que desconocemos. Yo creo que ni siquiera el Partido Popular o los miembros del Partido Popular conocen cuál va a ser la composición no lo sabe nadie, pero del nuevo gobierno. ¿Qué cree usted que puede suceder ahí?
La verdad es que nosotros no desconocemos lo que va a hacer el señor Mariano Rajoy. Lo que sí que esperamos es que proponga un gobierno con capacidad dialogante. Porque si propone perfiles o propone un gobierno con capacidad impositiva o con voluntad impositiva, pues tendremos una legislatura bastante compleja. En algunos momentos de esta última época política, Ciudadanos ha rectificado sus posiciones de manera ostensible. ¿Qué ocurriría? Pongámonos en la hipótesis. ¿Podría cambiar también su criterio político si hubiera un ofrecimiento en los próximos días por parte del que ya podría ser presidente del Gobierno en todas sus funciones para entrar en el Gobierno desde Ciudadanos? No, es que no contemplamos la entrada en el Gobierno y tampoco hablamos de futuribles, pero no les voy a negar que seguramente en el Partido Popular habrá deseos de que entremos en el Gobierno con ellos. Será más sencillo para ellos, porque al final seremos corresponsables de lo que se haga bien o lo que se haga mal. Pero es que nosotros no vamos a entrar en un gobierno, no es nuestro proyecto, no es nuestro candidato. Lo que vamos a hacer es desde la oposición hacer lo que no se ha hecho hasta el momento, que es decir, proponer, intentar construir, no derogar sistemáticamente, porque yo creo que la política del llego yo, tengo la verdad absoluta y tengo que quitar todo lo anterior para empezar, pues no se puede hacer. Yo voy a hacer un símil de tirando para mi profesión. Por supuesto que restaurar muchas veces es mucho más costoso y mucho más difícil que una edificación nueva, pero es que hay momentos y hay ocasiones en las que hay cierto patrimonio que hay que preservar y entonces hay que hacer una buena restauración. Y nosotros lo que queremos hacer es, tenemos una Constitución que hay que reformar, tenemos unas calidades políticas y democráticas que hay que reformar y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en reforzar o en restaurar ese edificio que es esta Constitución y el sistema político de este país. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, gracias por su presencia aquí en La Noche en 24 Horas y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes y que tengan todos una buena noche. Igualmente para usted.